Hablemos claro, con Víctor Sánchez Villagra. Nos había prometido en el episodio anterior, Víctor, que podíamos hablar un poco de política nacional. Y a mí me encantaría que vos, que estuviste en el Congreso, que tuviste participación activa en un partido con mucho prestigio, tal vez no con demasiada gente, pero con mucho prestigio, que fue el Partido Socialista, volviste 2 periodos presidentes del partido. ¿Y cómo estás evaluando la situación del país desde la perspectiva estrictamente política? Muchas gracias por la pregunta, Roberto, y muchas gracias por las referencias también. A lo mejor no merezco, pero el análisis que yo hago de la política nacional actual Sí. es realmente un análisis negativo. No veo luz en el horizonte. En el Partido Colorado predomina siempre la sumisión, la ayección y el aplauso fácil, el aplauso merecedor de los méritos. Y en la oposición también. Imagínate que esta ley a la que hice referencia, el acuerdo que se firmó con los Estados Unidos, muchos de los liberales también votaron por esa ley. Y entonces, ¿qué esperanza te puede dar gente que ni siquiera tiene el valor de entender el patriotismo y de que este es un país independiente y soberano? Y le escuché a muchísimos parlamentarios haciendo loas a lo que el presidente Trump está haciendo en estos momentos en el mundo. Y yo no entiendo, Roberto, cómo son tan ayetos nuestra gente. El único país donde ocurre eso, y es raro. Vos lo conocerás, un Gallo Romaña, que fue presidente de la Asociación Rural del Paraguay, estaba diciendo hace poco en una entrevista que Paraguay en este momento, ahora, 5.000 millones de dólares por año está adquiriendo productos de China continental. 5.500 quedó corto. Se quedó corto. Pero dice, y nosotros no le vendemos nada, dice. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. No tenemos relaciones diplomáticas con el que tiene la plata y con el que puede hacer grandes negocios. Cuando estuvo como presidente de la rural no hizo nada para que eso pudiera ocurrir. No movió. No movió absolutamente nada. ¿Vos, pero vos crees que se puede mover? Se puede. Sí. Y es necesario. Sí. Porque me recuerdo de Fidel Castro, cuando le hicieron una pregunta con relación a China. Sí. Y dice, señores, en aquel entonces China tiene 1.400 millones de habitantes. Y Taiwán es una provincia de China. Claro, siempre fue. ¿Y cómo nosotros vamos a acompañarle a una provincia y vamos a dejar de tener relaciones con el principal, que es China? Y acá estamos teniendo nosotros esa misma situación. Bueno. El único país sudamericano que mantiene relaciones con una provincia y no con la república es el Paraguay. Y no solo eso, Víctor, según los taiwaneses, el país económicamente más importante para ellos es Paraguay. O sea, creo que son un total de 13 instituciones las que, y dentro de esas 13 Paraguay es el único país importante. No sé, Roberto, pero yo te voy a dar una versión real. Un ahijado mío que hace 25 años vive en Taiwán y se hizo económicamente muy solvente. Hace poco estuvo por el Paraguay. Después de 25 años vino. Sí. Y vino con el deseo de hacer muchas inversiones. Al extremo de que le entusiasmó Puerto Casado, donde están los de la Moon. Claro. Y ahí en la ciudad tenía muchos
muchos proyectos turísticos Sí. para explotar el ferrocarril, que hoy ya no existe el ferrocarril del tipo de antes. Bueno, le recibió el embajador de acá, me acompañó incluso en 2 o 3 lugares donde fue, El embajador taiwanés. el embajador taiwanés. Y fue muy entusiasmado para traer inversionistas acá. Y está de vuelta, esta hija mía está de vuelta en Taiwán. Se fue a buscar inversiones. Se fue con ese deseo. Sí. Y dice que el embajador que estuvo en aquel entonces acá, terminó sus funciones y se fue a Taiwán. Y se encontraron allá. Y le habla a este joven, este señor, pues ya es un señor, de los intereses que tiene para venir. Y le dice con mucho cuidado. El ex embajador taiwanés acá le dice con mucho cuidado, porque allá no puedes moverte de las coimas. No sé cuánto, Víctor. Es una historia No, nueva, nueva. hace 2 o 3 meses. Se fue a visitarme en mi casa este señor. O sea, él cambió de embajador nomás, entonces Taiwán ahora. Cambió de embajador. Y con el embajador que estaba cuando él estuvo por acá, Sí, se encontró con él en Taiwán sí. y le dijo eso. Y vos sabés que tiene razón. Yo estuve en un evento, se le premió a 15 personas. Una suma ínfima. La fiesta costó probablemente 10 veces más de la premiación. Era dinero de Taiwán, $2.500.000. Hasta ahora no se les paga. Y el principal ganador alquiló un frac, era el principal ganador, de origen muy humilde. Pero para estar así, lo más presentable posible para recibir su premio, recibió un papel, esos cheques gigantes que te entregan, ¿verdad? El mismo cheque para todas, mostrando ahí entre 2 o 3 personas sosteniendo. Y hace un mes, por poco estuvo a punto de amarrarse, no sabía a qué, en el Ministerio de Industria y Comercio, pues, no se efectivizó nunca ese premio. O sea, se le otorgó. Sospecho nomás que es el mismo embajador, pues este salió el año Y pasado, habrá sido el mismo, por eso que le dijo, ojo con lo que vas a hacer. y es cuestión de, es muy fácil pues, ver cuándo salió el último embajador taiwanés. Voy a ver, pues yo estuve presente en ese Y evento. mi ahijado es de apellido Caballero. Ujú. O sea, es, como te voy a decir, yo puedo certificar ese. Gravísimo. Y estando allá, me llamó por teléfono y me dijo, mira, me dijo el embajador me dijo esto. Porque ellos metieron mucha plata acá. El Congreso financiaron ellos, ¿verdad? 10 millones de dólares. Claro, Y parece que eso se hizo durante la presidencia del Senado de Galarza, claro. pero y le llevó a su hijo para la cinta, para cortar. Para inaugurar sí. Bueno, ese dinero Mm. estuvo 4 o 5 años en los bancos Es correcto lo que generando intereses. se generó interés. Claro, el dinero dio Taiwán, 10 millones más. Claro. Se llevó a un banco de plaza, generó intereses y después de 5 años comenzó a construirse esa porquería. Cuando ellos pidieron de vuelta la plata, porque ese dinero se consiguió cuando vos eras parlamentario y Sí, Guasmosi era presidente, Guasmosi consiguió la plata. Y Guasmosi quería que el Congreso se construyese donde está el lugar central del Banco el Fomento, ese edificio sí, antiguo. sí, sí. Y que atrás del ese Sí. edificio tan lindo se construyese una torre de 20 pisos, no sé, Ya se hizo allá en un lugar inadecuado. en un lugar horroroso, bajo arroyo, Y el proyecto, y la construcción así adolece de muchos errores. La elección, cada lluvia es un ¿por qué no problema. se hizo en ese momento? Le digo. Y dice que el argumento era, porque si no todo iba a haber a hacer Guasmosi. Ese era el argumento. Es capaz, Puede ser eso o no, puede ser. pero fue bajo su gobierno, Sí, era parlamentario, era no se parlamentario. consiguió esa plata. Y estuvo metido. Otra plata que estuvo así también guardadita, fue mayor, creo que era de Japón, para construir el nuevo hospital de clínicas. Y como pasaron casi 10 años, no construían el hospital,
Era más de 20 millones de dólares. Japón le pidió de vuelta al gobierno, devuélvanos la plata que le dimos para construir el hospital. Y ahí se pusieron a construir el hospital, ese de San Lorenzo. No, Esa es la política de hoy, ¿no? es triste y tenemos que tener la convicción de que tenemos que mejorar. ¿Y por qué vía se puede mejorar? Por la vía de un nuevo gobierno que nos garantice, primero, honestidad. Nosotros sostuvimos la candidatura de alguien que realmente tenía una moral acrisoladamente rica. Lastimosamente, un cáncer de la vejiga le privó de la candidatura. Correcto. Pero hoy vemos este Roberto que está recorriendo la República, un joven que creo que tiene 35 años, 27. 27 años. Está recorriendo todos los departamentos, llegando pueblo por pueblo, y tengo grabaciones Sí. de lo que, ¿Cómo reacciona la gente? cómo reacciona la gente y la esperanza que le tiene y el recorrido que hizo en la zona de cordillera y esta última semana en Anchuras. Sí. Y me estoy refiriendo a Prieto. Miguel Prieto. Bueno, hay mucha gente increíble que pues, le cuestiona porque dice, primero que es joven, pero la Constitución establece que a los 25 años puede ser presidente. Claro. Y segundo, que no tiene la, la, ¿cómo te voy a decir? La capacidad intelectual. La capacidad intelectual. Bueno, eso es un disparate. Eso sí que es un Me disparate. digo, Es abogado, ¿eh? sí, yo sé, pero te digo, Considerando nomás que Lula tiene quinto grado de la primaria. Y es considerado uno de los mejores en el mundo, en el mundo. sí, No puede venir con una estupidez como esa de una que insensatez, no. una insensatez. Pasar, depende de que él pueda tener un equipo de gente con capacidad. Porque este que tenemos ahora creo que es egresado de Harvard. Se dejarlo. O sea, intelectualmente dentro de la economía no podemos negar sus cualidades, Claro. pero tan malo y tan desastroso, tan embromado, Sí, sí. que yo prefiero un semi-analfabeto honesto. Justamente en debate con Carlos Mateo por teléfono, yo le estaba diciendo, no digas más que no consiguió nada. Le derrotó al Juan Zacarías. No hay poca cosa. ¿Eh? Alguien En lo dice su, en su momento en su fuerte, ¿verdad? momento y en el lugar donde los adquirieron, Somos el Señor. sí. Y transformó ciudades. Por eso es que ganó de manera aplastante cuando lo destituyeron a él. El propio Germán Martínez Díaz me dijo, al aire me dijo, yo estuve en desacuerdo con la intervención, ya estuve en desacuerdo, y más todavía con la destitución. Hicieron una barbaridad, cavaron su propia tumba. Esa es la verdad. Pues, a partir de ahí, él se lanzó como candidato a presidente y está haciendo lo que decís, está recorriendo el país, punto por punto, cosa que nadie hace. Que nadie hace. El único que había hecho antes eso es el general Lino César Villa. Sí, yo me acuerdo. Recorrió de norte a sur y ¿Ya? de este a toda la Y República. a este señor, tengo la grabación, Mm, donde va, la gente dice que tiene la esperanza de que este país mm, puede resolverse con él a la cabeza. sí. Yo estuve en un acto, Víctor, que era un local oficial del Partido Liberal en Lateral. Se presenta un caudillo colorado, conocido por todos. Miguel medio se asustó. Pensó, no, se fue para llevarle su apoyo y el apoyo de muchos colorados a ese candidato. Con el consentimiento de todas las autoridades del Partido Liberal. En Lateral fue asustador, ¿no? Y deliraba a la gente, una cosa impresionante. Despierta en la gente. Kevin le Costa, estuvimos juntos viendo un, Eso es un importante, lanzamiento. es importante, Roberto, que todavía la gente tenga la esperanza Sí, de que se pueda resolver y la fe en que una persona pueda ser útil para ellos.
Y en estos momentos vemos que la única figura política emergente a nivel nacional, tanto entre todos los partidos, es este señor Prieto, Sí. que está animándose a hacer una campaña ciudad por ciudad, pueblo por pueblo, departamento por departamento, con el antecedente de haber arrasado en su pueblo la intendencia municipal. Sí. Ayer yo estuve en Eco de Ñemby y me estaban comentando, daban como por un hecho que ya era presidente. Y entonces Bachi no se sabe si fue en broma o en serio. Le preguntaron, mamá, Tapio la presidente, ¿el quién va a ser el próximo presidente? Aprieto. No, Bachi. Algunos dicen que fue de manera irónica, pero de todos modos yo apoyé el voto de Bachi Muñoz. Pareció que por lo menos uno de sus primeros aciertos tal vez, y va a ir acertando en adelante si sigue en la misma línea. Yo creo que este muchacho por lo menos consiguió una cosa preocupante. Me iba a la justicia electoral, nuestro amigo Jaime Bestar, me decía, Roberto, muy decepcionante, los jóvenes de hoy no se afilian y no votan. Y no, Y él está cautiva a los ilusionando jóvenes, o sea, le interesó de nuevo a los jóvenes hacia la política. Y eso es importante, independientemente muy de que importante. voten en el adversario inclusive, ¿no? Pero volvió a despertar en los jóvenes el interés por la política, lo cual es ya una gran Es contribución. un paso ya importante Sí, y necesitamos la participación de los jóvenes, que en su gran mayoría son apáticos y están en otra cosa. claro. Que les interese de nuevo la política Sí, es un paso adelante. es un paso enorme. Sí. Y este es el único que yo veo Sí, que está aglutinando a la juventud paraguaya de de todas las extracciones políticas. en todos los sectores, así Sí. mismo. Y entonces tenemos que entender desde luego de que este país no va a resolver una sola persona ni un solo partido. Necesitamos la participación de los mejores elementos de cada partido Todos los todos. y necesitamos que se forme una mesa en donde estén todos al servicio de la patria. Ustedes fueron parte de un proceso de eso, más o menos, que no fue muy abarcante el que se llamó Pacto de Gobernabilidad. ¿Se avanzó o no algo dentro de esa experiencia? Mucho cuestionamiento hubo de gente increíble Mm, sobre el pacto de gobernabilidad. Pero yo te voy a decir una cosa sobre esto. El pacto de gobernabilidad significó un espacio político mm. en donde todos llevamos nuestra opinión Y podían expresarlo y ahí. podíamos expresar libremente, al extremo de que, habiendo tenido una Corte Suprema de Justicia siempre de un solo color, Mm, ¿no? sí, A partir del pacto se incorporaron opositores. mm, Nosotros los federalistas teníamos un cupo, podíamos llevar uno, sí. pero se dio la situación de que no había un solo doctor en derecho en el Partido Federalista. Que ya no No, estuviese. teníamos dos, Mm, el doctor Paniagua, sí, que ya tenía 90 años, claro. y el doctor Freitas Ifán, que era excombatiente de la guerra del Chaco. Ya sobrepasaron la edad de 75 años, Sí, los estableció límites. la Constitución como base. Hasta en eso los colorados fueron tan vivos Mm, que incorporaron en la Constitución Nacional. mm, Y todos aplaudieron mm, que para ser ministro de Corte tenía que ser doctores en Derecho. sí. Y los únicos doctores en Derecho eran en su Los gran mayoría colorados. colorados. Hasta los sargentos que fueron como abogados fueron obligados a presentar su tesis y fueron doctores en Derecho. Entonces, nadie tuvo la visión de ver que en el futuro eso iba a ser contrario a los intereses Claro, de cada claro. partido. Y lo de la edad también, una limitante, Emilio, no es muy, no es muy apropiado. Está científicamente probado, Mm, Roberto, que en la edad después de los 70 la persona tiene mayor lucidez, mm. mayor capacidad de examinar las cosas y tiene el tiempo totalmente absorbido para el tema específico dentro de la lectura jurídica.
y ya no tiene esos vaivenes de los jóvenes que están detrás de las polleras. Entonces, creo que fue un grave error haber limitado la edad a los 75 años para ser ministro de Corte. Y No debería limitárselo, o sea, no debería tener límite, Víctor. no tenía que haber Ni, tenido. ni 70, ni 80, ni 90, ni... Sí, Aparte, también tenemos que entender que hubo mucha, y sigue habiendo hasta hoy, mucha falta de grandeza política. sí. Por ejemplo, en la Corte nunca hubo un especialista en cuestiones laborales. Y el especialista en cuestiones laborales es el doctor Cristaldo Jorge Darío. Jorge Darío, un gran señor. Un gran señor, gran conocedor del derecho y honrado. Sí. Y honrado. Entonces sirva también este espacio para rendir un homenaje a alguien que se retiró sin ninguna acción de inconstitucionalidad cuando cumplió el primer periodo, los 5 años. El doctor Altamirano. Salió él, ¿eh? Cumplió los Terminó los 5 años y se retiró. se retiró. Así como tiene que ser. Así como todos tenían que haber actuado. Claro. Entonces, como hay poca gente que recuerda ese hecho, yo traigo a colación un hecho positivo y un voto de satisfacción hacia el doctor Altamirano. Y en el Congreso, a Evelio Fernández Arevalo. ¿Eh? Evelio Fernández Arevalo, para mí fue el mejor presidente del Senado de post-dictadura. Sí, ¿verdad? Un señor, él trabajó en Buenos Aires, fue profesor universitario en Argentina. Vino acá y de una honradez acrisolada. Él no usaba el dinero, no usaba ni siquiera el vehículo del Estado. Llevaba su escarabajito y manejaba él. Y cuando se cumplió el periodo de 1 año, lo que excedió de dinero en el Parlamento mandaba al Ministerio de Hacienda. Poca gente devolvía lo que no se devolvía había lo gastado. que no se usó. Y sin embargo conozco a otros que no devolvieron. Y inclusive establecieron normas de privilegio para ellos, de usar, de traer los vehículos y sin pago de impuestos. Y no sé si vos me contaste que en sus últimos días vivió vendiendo su biblioteca. Sí, señor, yo te conté. Vos me contaste. Yo te conté. Doctor Fernández, la viuda, La viuda. vendía Los libros del doctor Fernández Arevalo para sobrevivir. Imagínate. Gente de una sola piedra. Esa gente lastimosamente. Esas cosas Hoy es una raridad. que saberse, para que la gente pueda ver los valores en las personas que también actuaron en la política nacional. Correcto. El doctor Fernández de Arevalo era, primero, un señor muy preparado. Intelectualmente bien formado. Sí. Era profesor universitario, honrado, y dirigía el Congreso con una maestría única. Y te digo más, durante la presidencia de él, las comisiones del Senado no tenían más de un asistente. Solo un asesor, más nada. Asistente. Asistente. De la Comisión de Legislación donde yo estuve. Estuve como presidente un periodo. Sí. Y tenía un asistente. Hoy cada parlamentario tiene 7, 8 asistentes. Con sueldos bastante altos. Con sueldos bastante altos. Hay muchas cosas que son privilegios que la gente ya no tolera. Que la gente ya dice. Por ejemplo, no hay derecho a que tengan una jubilación por 2 periodos consecutivos. No hay derecho. Una maestra tiene que estar 30 años y tener 65 años para jubilarse. La que forman a nuestros niños. Y un parlamentario, la mayoría mediocre. Por eso que nadie quiere salir por la... Se jubilan ellos.
Se jubilan, los periodistas se jubilan. Se jubilan, tienen 13º salario, o sea, tienen aguinaldo, El aguinaldo que no le corresponde a ellos ni la jubilación ni aguinaldo, ninguno de los porque dos. ellos no trabajan en relación de dependencia Sí. con nadie. El aguinaldo Una se barbaridad. otorga a la gente que están en grado de dependencia. Claro, El parlamentario es electo por el pueblo. por eso. Entonces, Pero la nueva constitución le otorgó poderes. Víctor, esa constitución hay que, en algún momento, ojalá lo más temprano que se pueda, hay que reformarlo por completo. Demasiado error. hoy te voy a dar otra. Un hecho real. Le sacan al intendente municipal Sí, un terremoto irregular en el funcionamiento honesto. ujú, Y lo va en su reemplazo del presidente del Consejo, de la Junta. ujú, Y ese presidente de la Junta fue electo, sí, no para intendente, fue electo para concejal, claro, impuesto como intendente. sí, Acá nuestro amigo técnico ujú, estaba señalando la situación del barrio San Pablo, ujú. gratis, que no permiten salir de su casa. Existe eso. Y yo Me tengo, dijeron los esteños durante la campaña, porque en Ciudad del Este también hay baches, pero me dijeron, la Asunción es no, la llena de cráteres. te voy a dar otro dato, Ujú, ahí de Itanramada. ujú. Ahí no se puede ir De en moto. Itanramada, camino al llano. Sí, Hay cráteres de 1 metro. enorme. No sé cómo. Se No, tarda más en esas 4 o 5 cuadras 45 cuadras. que llegar para llegar a tu Cráteres casa, Víctor, peor que que le- cráteres lunares. Sí, una cosa de loco. Bueno, entonces, los intendentes municipales ya no tienen que ser electos por el voto popular. Ujú, Tienen que ser no electos, sino Designado por el presidente. designados por el Poder Ejecutivo. Ujú, Y si hace mal su trabajo, se lo sacan. ujú. Pero hay menos problemas para sacarlo a un intendente. Ahora es todo un tormento. Lo que es que se le saca a uno a que se le comprobó que 70 millones robó Sí. y está Y en no le- libertad, haciendo campaña, no se le persigue, y al otro por unas cuantas chucherías, videos y no sé qué cosas que dijo Telembo. Entonces eso tiene 40 y tantos procesos judiciales ¿Por qué contra el él. Embú tiene 40 procesos? Imagínate una cosa de Te da un país de... te da risa para no llorar. Sí, Esa es la verdad. Y bueno, tenemos la esperanza, que es lo último que se pierde. cierto. En un mundo en donde las cosas no están bien. Mm, Imagínate, Roberto, una institución milenaria como el Vaticano. mm, En estos momentos hay una grave crisis Sí, en el Vaticano. El Papa mm, quiere transparentar todo y hay cardenales que se oponen. que se pone. Y hay una lucha interna ahí dentro del Vaticano. Este señor, no sé si hasta dónde va a soportar. Y hay Hay que ver, episodios de pedofilia, eh, hay episodios de tragada de dinero sí, y hay episodios de maltratos físicos. sí. Entonces, él quiere transparencia. No es fácil, Víctor. Está probadísimo que Juan Pablo I fue asesino. ¿Sí? Cada día, cada día que pasa surgen más evidencias. ¿Sí? Juan Pablo II, que en realidad atenuó un poco. Y el que comenzó a limpiar fue Francisco, que lastimosamente se nos fue temprano, Temprano. Francisco. Y este fue un poco uno de los hombres que contaba con Francisco. La Que corrupción le es dieron a de nivel todo. nacional e internacional. De Ujú, paso, ujú, un paréntesis porque nos pasamos. ujú, Lo que está ocurriendo en IPS, ujú. ese director que se fue no podía estar un minuto más. Sí, Pero el que ahora es designado, ujú, un señor que gana reputación por su honradez y sí, por su capacidad profesional. sí. Y pidió la renuncia
De todos. de todos los miembros del Consejo y solo uno renuncia. Claro. Y los demás se atornillan. Sí. Bueno, esto te da y ahora este señor dijo, yo voy a visitar todas las instituciones IPS de toda la República. Y casi hubo un accidente porque en manos oscuras nos habían puesto los, ¿cómo se llama? Las marcas de la rueda. Cuando comenzó a bailar en la camioneta, le dijo a su chofer, veo un poco de control, no tenía tuercas. O sea, eso es objeto. Existe ese tipo, cualquier cosa es capaz de hacer la gente que está cubriendo los robos también son monumentales como nunca. 3.000 millones según Carlos Alberto Pereira en los bancos. ¿Sí? Indeando los banqueros en la plata de los trabajadores y de los patrones. ¿Sí? Eso es parte nomás del negociado. Hay grandes negociados. Un invitado nuestro, ¿te acuerdas que dijo ese? Se tiene una estructura para producir medicamentos de cualquier tipo Sí. prácticamente intacta. El mejor, ¿cómo se llama? De hacer medicamentos. Laboratorio. El mejor laboratorio del mundo está en IPS. Está cerrado. Y una persona que hoy está todavía en la política y hasta aspira a grandes cargos, borró la existencia del laboratorio IPS. Sí. ¿Para qué? Para que los medicamentos se compren de los particulares. Claro. Se compraba de la farmacia y se vendía en las farmacias del frente al IPS con el sello del IPS al público, ¿no? Con supuestos descuentos. O sea, yo conozco más o menos el negocio, se han hecho barbaridades. Le puede faltar tuerca y si faltan tuerca pueden sobrar hasta proyectiles. Tiene que pensar bien, señor. Es un grupo difícil de mover, Víctor. Es un grupo Fíjate difícil. que hasta una vez le dispararon, no es cualquiera. Kennedy lo mataron a los dos. El hermano también, que ya prácticamente es presidente también de los Estados Unidos. Entonces, es cuestión de ver un poco cómo se puede revertir este cuadro tan deteriorado en el que estamos. Y es muy difícil, Roberto, a nivel internacional. Sí. Porque yo veo de que hay muchos proyectos, entre ellos el presidente de la República del Paraguay. Sí. Se ufana de ser el secretario, ¿no?, de Trump, Sí. el mandadero Trump. Sí. Sí. Y nadie está tomando con seriedad esta situación que se da a nivel mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se dividió en dos, Sí. Oriente y Occidente. Correcto. Oriente encabezado por la Unión Soviética y llevó satélites Polonia, El bloque socialista. el bloque socialista. Y Occidente por Estados Unidos a la cabeza. Correcto. Y Occidente estableció de que los Estados Unidos podía o debía, no solamente podía, debía imprimir billetes. Dólares. Y esos billetes servían de respaldo a los bancos de los países de Occidente. Sí. Que obligaban a llevar el dólar como respaldo. El país que no tenía dólar en los bancos norteamericanos no podía comerciar. no podía comerciar, no podía andar. Sí. De los intereses de este dinero que se llevaba en las reservas en los bancos norteamericanos, de los intereses de los Estados Unidos, estaba usando para hacer sobrevivir 180 bases militares en el mundo. Sí. Y los norteamericanos económicamente fueron perdiendo gravitación. Que las industrias de los Estados Unidos y de Europa fueron a China. Sí. Entonces, ¿con qué quedó los Estados Unidos? Quedó con la industria militar.
que exigía que Estados Unidos tenga guerra en todos los lugares del mundo Sí, para que pueda vender sus mercaderías. claro. Y la última que se sabe es la que el hijo de Biden le vendía a Ucrania. Ucrania. Al extremo de que Biden, cuando dejó su presidencia, le indultó Indultó al hijo. al hijo. No, eso te da la pauta. Y ahora hay situaciones que están graves. El mundo está cambiando Está cambiando rápidamente. rápidamente y ya muchos ya no están utilizando el dólar, No, ya están utilizando la moneda de cada país. Y una de las monedas más usadas es el yuan, por ser China el país industrializado más grande del universo en esto. no. Y se formaron nuevos grupos internacionales como el BRIC, Sí, en donde están países importantes, la India, China, la Arabia Saudita, ahora ingresa Brasil, va a ingresar México, va a ingresar Venezuela y Colombia. Y entonces, eso está generando la desesperación del presidente Trump sí, para tratar de revertir y no sabe cómo hacerlo. Acá ya me río de algunos analistas que aparecen en nuestra televisión diciendo disparates, sí. diciendo disparates. Porque la verdad es que hoy, Roberto, hasta en el campo militar, no pueden con un país como Irán. Poderoso Irán. Pero ellos Históricamente poderoso. dijeron que 8 días no iba a durar y ya está Están perdiendo la guerra. está perdiendo. Hoy los iraníes capturaron 2 embarcaciones de las 3 que estaban atacando. Estaban 3 embarcaciones, uno consiguió huir y 2 capturaron. Yo creo que bueno, llevaron a Irán, se llevaron con toda su tripulación y están desesperados tratando de ver qué hacer para Creando, todo está creando un clima de intranquilidad tal Sí, en los Estados Unidos que hay gobernadores que ya dicen que no van a acatar las decisiones tomadas por el gobierno federal. Y no solo gobernadores, Víctor, hay militares que se están anunciando o preanunciando que no van a participar de ninguna guerra. Nadie quiere morirse, Víctor, ¿por qué? Nadie quiere morir a Claro, Santo Pepe. al santo oeste. Y muchos ya renunciaron. Renunciaron, otros fueron destituidos, y haciendo, no sé si se hace o es, haciéndose el loco, está destituyendo gente muy importante en el campo militar, a los mayores expertos. El jefe de la Marina renunció porque le parecía que el cerco a Irán era una estupidez soberana. Se la CIA De la CIA también renunció. renunció. O sea, hay situaciones que se dan. Y en los Estados Unidos fue el refugio de muchos latinos Sí, por encontrar allí mejor calidad de vida. Y hay que admitir que eso fue una realidad. sí. Y hoy este señor está lanzándose contra todos los latinos, expulsándole a todos los latinos. Claro. Son documentos sin documentos. ¿Y qué está ocurriendo allí? Un fenómeno raro. La agricultura no está pudiendo funcionar porque la mano de obra en la agricultura es latina. Claro. Yo te hablé de una vida así unos mexicanos. Sí, sí. ¿Te acuerdas? Bueno, película linda, pues hay cosas que no hacen ya los estadounidenses. No limpian el jardín, no preparan la comida, eso hacen los latinos. Y por otro lado, políticamente, de origen latino, rubio, está subiendo, y un árabe está gobernando la principal Nueva York. ciudad de los Estados Unidos, Nueva York, ¿sí o no? Sí. El intendente, Y el arriba, gobernador. o sea, un tema delicado del cual yo creo que no sé cómo No sé, sale, es como Europa, como Europa, que las mujeres ya no quieren tener no hijos. quieren tener, Y entonces por lo vienen, menos de la gente de su país. y vienen los musulmanes y tienen 10, 11 hijos. De Y la, no mayoría ya hoy.
Pero también andan con la inglesa, francesa y le dan hijos, ¿verdad? Y cubren sus necesidades. Y hay, en Inglaterra yo conozco 4 intendentes musulmanes. Allá musulmanes. Entonces, hay Está cambiando el mundo. los varones son obligados a ir a la guerra ahí en Ucrania Mm. y los varones en Letonia son pagados para que se casen con la... Claro, hay más varones. No hay más varones. Solo que estuvimos a punto de mudarnos a Holanda, creo que más o menos, No, el de Letonia. el Letonia. ¿Cómo irnos? ¿Veis? Yo estoy observando con interés. Genial. Fantástico nuestro programa, Víctor. Pensaba dividir esta parte en dos, pero creo que lo hicimos completo, ¿verdad? Hablamos de la situación nacional y de la internacional. El próximo episodio, en las próximas semanas, vamos a estar retornando sobre realidades que cambian con un dinamismo inusual, sin Bueno, antecedentes. es una satisfacción compartir con nuestra audiencia, Sí, dar nuestras ideas que son innovadoras y nuestras críticas son constructivas. correcto. Las críticas nuestras no se hacen porque sí, Ujú. se hacen dando respuesta a las críticas, a las observaciones que nosotros hacemos. Sí, Entonces, esa es la diferencia con con la corriente normal que se da en la televisión paraguaya. Yo querría referirme en otra oportunidad. te doy una noticia alentadora. Fue tapa de un diario, creo que es una noticia importante. La prensa tradicional pasó ya a segundo lugar en el Paraguay, ¿verdad? Tardíamente, pero pasó. Hoy, plataformas como Nexus y como otros que tienen redes alternativas, redes sociales para comunicarse, son el paraguayo y se comunica a través de las redes sociales, no ya de la prensa. Hasta la próxima, mis queridos compatriotas que ven este programa que a nosotros nos satisface compartir con ustedes para generar ideas, no solamente para criticar. Correcto. Y para entrevistar a grandes y constructivos protagonistas.